tenía dinero y decidió que era un momento para emprender otras cosas. Se fue a Europa del Este, allá vivió en los 90s, regresó ya por los 2000 acá a su país otra vez, a Estados Unidos, y en ese momento él se da cuenta de algo, de que la realidad de lo que él pensaba que iba a ser su jubilación era totalmente diferente de lo que iba a vivir. Por primera vez hace las cuentas, dice, oye, ¿dónde estoy parado? Y se encuentra con que no hay dinero para vivir la jubilación. ¿Debido a qué? Él lo narra perfectamente, lo explica claramente, dice, bueno, pues yo dejé en manos de gente que es experta, que sabe manejar dinero, dejé invertido un fondo suficiente para jubilarme y regreso y no hay nada. Dice, yo creí que eso funcionaba en automático, que no había que hacer nada más que guardar el dinero y dejarlo ahí y llegar y jubilarse. Y la sorpresa fue que no funcionó así. Perdió su dinero, no tenía dinero. Narra una escena que para mí es muy dramática de un jubilado, que seguramente en nuestro país, y para todos los que hablan de los temas sociales en este país, saben que los jubilados, muchos jubilados de este país a lo mejor viven de esa manera las cosas. Él como jubilado, él dice, estaba sentado en una banca en Nueva York y de pronto me di cuenta que no tenía ni para comer y no sabía qué iba a hacer ese día. Si me hubiera visto alguien de mis amigos, si alguien me hubiera tratado de ver lo que yo tenía, pues tal vez no hubiera notado nada. La diferencia es que no traía un peso en el bolsillo para comer. Entonces él dice, bueno, pues tomé malas decisiones, llega este momento y obviamente se queja de su jubilación y dice, maldita jubilación, esto es terrible, no puedes vivir así, etcétera, etcétera. Pero es demasiado tarde. Entonces, lo que dicen estas dos láminas, que son frases de Tolstói, son que para disfrutar la vida tienes que tener una calma única, cesar y tener la tranquilidad de ver el mundo con todas tus capacidades. Esa es una primera frase y yo creo que es absoluta en el sentido de que sí lo puedes ver así, pero siempre y cuando tengas esa capacidad de decir, no hay problema, puedo ver el mundo perfectamente con toda tranquilidad y voy a seguir bien. Y esa capacidad tiene un nombre que vamos a ver más adelante. Y luego la otra, que la realidad de los jubilados, la realidad del tema de con qué están viviendo, con qué van a vivir y demás, solo la vive cada uno en lo personal y la percibe hasta ese momento. En ese momento dices, tengo 100 pesos y yo tengo gastos de 300, no lo voy a hacer. Y es cuando empiezas a tratar de hacer algo, o a pensar, o a entristecerte, o a tener una incapacidad de resolver las cosas. Y nadie más te ve. Los demás vemos el tema teórico, desde las pensiones, pues dices, sí, se creó un fondo, llegó el dinero, y esta persona recibió un pago único, y se acabó el asunto. Pero la verdad es que el que lleva el dinero, y el que hace las cuentas completas, y que ve el cheque de seguridad social, ve el cheque de lo demás, las adiciones que pudo haber tenido, el ahorro y demás, el que lo ve es el jubilado. Entonces, está todo mezclado, los riesgos que asume, por ejemplo, el gobierno al financiar un plan de pensiones, pues los ve el gobierno y los ve por separado, luego llega, si hay un plan en una empresa, la empresa ve su parte y la persona lo ve al final. Y la verdad es que no tuvo un proceso de educación para percibir lo que iba a pasar al final de todo el tiempo. Entonces, es un poco de esa plática, lamento que sea así, pero creo que es importante que nosotros en esta profesión, y además que sabemos que estamos en el momento crítico donde se van a decidir cosas importantes acerca del tema de pensiones. Hay iniciativas, la OCDE, todo el mundo opina, pero los que van a vivir con los planes, con las modificaciones y con las cosas que van a suceder aquí, son los jubilados mexicanos, entre ellos nosotros, yo y también ustedes en algún momento. Entonces, ahora sí, yo creo que como actuarios, sí tenemos que empezar a pegar las piezas y a decidir, a ver, ¿qué parte es la que nos toca a nosotros informar, educar o analizar los impactos que van a terminar llegando a la vida de las personas? Entonces, lo que sí les puedo decir es, en pocas palabras, los planes de pensiones, ustedes cuando empiezan a trabajar, lo que pasa es que tienen un ingreso mensual, periódico o quincenal o como sea, y con eso tú resuelves tus temas de seguridad económica. El plan de pensiones es el sustituto del sueldo.
Y a partir del plan de pensiones se resuelve o no se resuelve el tema de la seguridad económica de la persona. Es un tema central para la seguridad económica de muchas personas que de aquí en adelante van a empezar a ser más y más los jubilados mexicanos. Es una responsabilidad social crítica, y para los actuarios que constituimos reservas para fondos de pensiones, es un tema que debemos de empezar a impulsar cada vez más. Es necesario crear reservas, incluso para el tema de seguridad social, porque sépanlo o no, por ejemplo, el Seguro Social no tiene una reserva para pagar pensiones. Lo que hace es el tema de reparto, que por eso todo el mundo lo critica, sin saber a fondo qué fue lo que pasó ahí, y ahora decimos que lo mejor es que cada quien ahorre para su jubilación. Entonces, esa discusión es bien importante, y el tema de la seguridad social para la parte de pensiones, para dar seguridad económica a los jubilados, es crítica. Y obviamente los actuarios, pues lo que tenemos es una tarea concreta. La parte técnica se resume en 3 puntos. Acumulación gradual de recursos, lo que nosotros llamamos ya en la clase de pensiones el tema de acumulación del normal cost más las partes no financiadas. El tema que no se ve mucho, incluso si ustedes analizan las estadísticas de la encuesta de CONSAR de planes de pensiones privados, vean el perfil de los fondos de pensiones privados. No están alineados con el tema de que son pasivos a largo plazo. Es más, casi seguro el perfil de inversión va a estar centrado en valores de corto plazo. Entonces ya desde ahí empezamos un poquito de cuándo vas a pagar y cómo está invertido. Y obviamente hay una cosa que nos pasa mucho a los actuarios. Sabemos que nos vamos a equivocar y a los cambios no les hacemos el caso que amerita. Y tampoco hemos discutido el tema de cómo impacta el modelo que usamos para la evaluación de planes de pensiones. Entonces hay que estar atentos a ese tema. Yo lo que les puedo decir es que ya de aquí en adelante nuestra perspectiva del tema de planes de pensiones no se puede ver de otra forma más que realmente involucren el tema del bienestar de las personas. Y el bienestar de las personas no solo es el tema financiero. Esa parte nos va a tocar a nosotros, pero vamos a tener que empezar a lidiar con interactuar con otros profesionistas, porque el tema de los jubilados implica también el tema emocional, el saber tomar decisiones y el saber dejarse guiar, el saber decir, oye, necesito asesoría en esta parte porque no es automática. Ni la parte financiera es automática, ni la salud es automática, ni la parte emocional para saber tomar decisiones es automática. Entonces, sí, el modelo tiene que empezar a expandirse hacia otras áreas. En la parte básica, en tener recursos suficientes para vivir, a lo mejor uno dice, pues eso, pues si se da, ya se hizo todo lo demás. No, no es así. La persona, para tener la capacidad de vivir dignamente y de tener realmente bienestar, tiene que tener calma, no solo en la parte financiera, sino en todas las otras. Y entonces sí va a poder ver y vivir y disfrutar su jubilación de una manera adecuada. Entonces, nosotros siempre hemos visto las cosas como que la pensión con que sea suficiente, y si la pensión a la edad de retiro es igual al salario que tenía antes de retirarse, ya la hicimos. Tal vez no. Y tal vez igual un jubilado con una pensión del 20%, del 30%, del 40%, se va a sentir satisfecho viviendo su jubilación, si así lo contempló. Entonces sí tenemos que empezar a discutir un poco los temas de cómo centrar a cada persona, y que este tema es individual, hay que entenderlo. El tema no es agarramos, diseñamos algo para todos y va a funcionar, menos ahora, y ustedes lo entienden muy bien. Ustedes saben que cada uno piensa diferente y que ustedes toman decisiones de manera diferente. Entonces, pues sí se tiene que adecuar la teoría de pensiones y la forma de planear el retiro de las personas, pensando un poquito en eso, que las personas, cada una decide de una manera diferente, pero el bienestar está en el centro. En la parte financiera del bienestar, yo lo que les puedo decir es que definitivamente lo que hay que tener presente es que la percepción de que tiene resueltas las cosas es lo central. Si dices, vestido, calzado, comida y lo que es necesario para mí se satisface con tanto, la persona que hace esas cuentas y dice, con eso ya estoy satisfecho, y no lo tiene, definitivamente va a haber un desbalance
va a haber un estado en el cual la persona no va a estar bien financieramente. Y tiene repercusiones en otras cosas. Ahorita lo voy a comentar. Yo ahora sí estoy muy seguro de que si no ligamos el tema del bienestar financiero con una buena salud, dentro de 30 años vamos a estar en una crisis, no solo del tema de, oye, ¿y de dónde vivo? ¿Y cómo te atiendes todas las enfermedades que estamos viendo que están surgiendo y que no se están atendiendo? Y entonces, si tenías poco o mucho para tu jubilación, tal vez la salud te afecte. Entonces, ahorita digo que tener lo suficiente para vivir el retiro es el objetivo básico del bienestar financiero, pero también hay que ligarlo, hay que ver que no es independiente del tema de la salud física. ¿Cómo lo vemos en el tema del corto y del corto plazo y del largo plazo? El tema del presente siempre lo vamos a ver como el tener control sobre lo que entra y sobre lo que sale. Y eso es algo básico, que los jubilados pues nunca lo vieron porque tenían una forma de ver el ingreso y el gasto que no hemos corregido culturalmente desde hace mucho tiempo y que va a ser una tarea de largo plazo. ¿Cómo vive un jubilado o cómo vive un empleado pues en México y en todo el mundo? Está recibiendo ingresos y además percibe que tener crédito es algo que también es un ingreso. A lo mejor muchos de ustedes no lo ven así, pero la gente se hace de recursos, de lo que le pagan, más crédito. Y resulta que estás tapando cosas y cuando llega la jubilación ya no tienes cheque del día siguiente, ya lo único que tienes es lo que llega es la jubilación y tratar de empezar de empañar las pensiones del futuro, pues ya se vuelve cada vez un problema más grave. Y si tienes problemas de salud es más importante. Entonces no se tiene un control de corto plazo del tema de los gastos y es un riesgo para el largo plazo. Más con la tendencia que hay de los planes de pensiones de que todo es ahorro. Si todo va a ser ahorro y la persona no controla bien sus gastos, la respuesta automática al tema del ahorro para tu jubilación, ¿cuál es? No tengo. Entonces, ahí tenemos un problema porque la seguridad del corto plazo, del control sobre los gastos, no se tiene al 100%. Y obviamente en el largo plazo pasan muchas cosas, uno predice como actuario, uno le puede decir a un jubilado, mira, si tú inviertes este fondo de pensiones, si vas invirtiendo tal cantidad y llega el momento de tu retiro a tal tasa, vas a tener tal cantidad que te va a alcanzar para vivir 20 años, vamos a suponer. Y la tasa es fija en el modelo. Podemos simular muchas corridas y decirle que van a variar y que casi con cierta certidumbre va a estar en cierto rango. Pero él no va a tener la certidumbre. Entonces el control sobre los cambios, la capacidad de absorber cambios, es un tema importante. ¿Por qué? Porque los instrumentos también tendrían que estar diseñados de esa manera. Y eso es también algo en lo que hay que pensar. En cómo asumir la volatilidad de ciertas variables que están involucradas en la planeación del retiro. Y obviamente pues ahí el tema luego de la seguridad, que es el tema básico, viene el tema de y yo puedo hacer lo que yo quiera. Alguien que dice, oye, no, además de vivir bien y de comer bien y todo eso, pues yo puedo irme a vivir a tal o cual lugar y hacer las cosas que yo quiera, y que incluso involucran el tema de la capacidad, lo vamos a ver en la lista de riesgos que asumen las personas. Vamos a ver que las personas muchas veces asumimos que no va a pasar nada, pero de repente resulta que no nos podemos mover con facilidad, que hay cosas que no podemos hacer y que no tenemos la capacidad de elegir todas las cosas que necesitamos para disfrutar la vida. Y obviamente que tengamos el plan para llegar a ese momento y tener con qué hacerle frente a los proyectos. Entonces es otro reto para el tema del bienestar financiero. ¿Qué vemos cuando falta bienestar financiero? Primero, ¿de dónde vienen las cosas? La incertidumbre económica, el malestar financiero. Tú pierdes ingresos, tienes gastos adicionales no esperados, tienes ingresos insuficientes, te faltan ingresos. Y pasa cuando pues, fallece el jefe de familia, no tienes empleo, tienes pérdida de salud, la inflación misma te va ganando, desastres naturales, factores personales. Por eso el tema del bienestar emocional es importante. Y el tema de la vejez, que es una causa directa de, oye, en México, y ustedes seguramente lo han visto en muchos periódicos,
se publica que hay muchas personas que cuando están viejas, lo más seguro, el índice de pobreza aumenta. O sea, estando activo, estando con empleo, no tienes problemas, pero llegas a viejo y en automático se convierte en un problema. Y la inseguridad económica es más alta. Entonces, lo que nosotros hemos visto del sistema, de cómo funciona, no lo sabemos de memoria, ¿no? Está la seguridad social, que es el gobierno. Todos organizados por medio del gobierno, y que el gobierno dice, yo les voy a crear un sistema y con ese sistema vamos a tener para resolver el tema de la jubilación. Lo que todo mundo sabe hoy y lo que todo mundo ve publicado es, están los de la ley del 73, por ejemplo, en la seguridad social, están los de la ley del 97. ¿Qué mensaje les están mandando a los de la ley del 97? ¿Qué les están diciendo los periódicos? ¿Qué están escuchando? Insuficiencia de recursos. Insuficiencia de recursos. O sea, si no ahorras, cuando te jubiles, no va a haber suficiente para tu vejez. En general, las pensiones van a ser muy bajas, ¿no? Exacto, van a ser bajas las pensiones, entonces pues preocúpate desde ahorita. Entonces la seguridad social, en el lado de la parte que se remodeló, que la parte que se cambió a la ley del 97 de un sistema a otro, que ahorita lo vamos a ver, el mensaje es, sí, lo que se está ahorrando no es suficiente. Y a los de la ley del 73, ¿ustedes han visto lo que se dice? Insolvencia financiera. Insolvencia financiera. ¿Qué más? ¿Vieron lo que dice la OCDE, la recomendación? Pasar todos. Hay que pasar todos a la Afore para que todos estemos igual. Si unos reciben más, no, ¿sabes qué? Quítale a estos y ponlos a todos igual. ¿Es la solución? Para que nos sintamos bien todos, de que no, pues todos coludos o todos rabones, pues está bien, ese es bueno. Ahora el tema es que eso no resuelve la esencia de un sistema de seguridad económica. No le estás diciendo que va a tener bienestar cuando esté jubilado. Entonces, esa es la realidad del sistema. Ahorita hablamos de cómo lo están contemplando, qué están viendo, cuál es el problema y cuál es la solución. En el tema de las empresas, pues también sabemos la realidad, sabemos cómo están las cosas allá afuera. Hay un sistema de pensiones que dice, la seguridad social es todo, los planes privados pues ya no son deducibles, entonces no se incentivan, las empresas dicen, regrésame los incentivos para crear planes para que pueda financiarlos y que los empleados tengan adicionalmente a la seguridad social un ingreso por la parte de la empresa, y pues solo hay 2,000 planes y solo hay 1.400.000 empleados cubiertos por esos 2,000 planes. ¿Pudieran ser más? Sí, pero bueno, no hay incentivos, entonces dicen, pues no se pueden crear más planes de pensiones privados. ¿Y cuál es la situación individual? Deberíamos de tener más previsión, eso es totalmente cierto. Desde nuestro punto de vista, en esta carrera no podemos hablar de otro concepto, ¿están de acuerdo? Hay que prever. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que estamos tomando el riesgo de recargarnos todo de un lado y estamos diciendo, bueno, no sé si haya problemas o no, los escucho, pero nos seguimos con la inercia de no mover el sentido de la previsión y el tomar medidas. Y bueno, si tú ves la fotografía de todas las cosas que se publican, de todos los cambios, viene el cambio demográfico, viene la transformación epidemiológica, estamos viendo lo que crecen las enfermedades y lamento sí asustarlos, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante y sí es necesario que tengamos conciencia. Y ahora sí es más importante que empecemos a tomar algunas acciones como gremio. Y luego la economía no ayuda, de repente tú dices, pues van para arriba las tasas y ahora van para abajo, y de repente dices, bueno, ¿y cómo vamos a proyectar para tener cierta certidumbre? Entonces, y adicionalmente, y no menor, y lo mide la CONSAE en el índice de, ¿cómo le llaman?, de trayectoria laboral, que se llama densidad de cotización, que no quiere decir otra cosa más. ¿Cuál es la probabilidad que realmente trabajes toda tu carrera? Si sales a los 25 de la carrera o a los 22 y hasta los 65, ¿cuántos años tendrías de acumulación? Pues 43, 40. ¿Y cuántos tienes realmente? 28, está un poquito alto. Andamos en 22, 24.
Y el mínimo de cotizaciones para la ley del 97, para ustedes que lo conocen muy bien, son 24 años de cotizaciones para tener derecho a una pensión. Si no, pues lo que te entregan es lo que acumulaste y a ver cómo te haces bolas, ¿no? Y el tema de la salud. Bueno, entonces, el mismo mercado de trabajo marca un riesgo impresionante. O sea, le está asignando una probabilidad de no recibir pensión por la densidad de cotización, pues de 50 y 50, y si lo mides ya por una medición más concreta, dirías que tienes una probabilidad del 60% de no recibir pensión bajo la ley de las AFORES. Entonces, bueno, ahí tenemos ese caso. En concreto, bueno, ya que estamos asustados, ¿a nosotros a qué nos dedicamos? Nosotros nos dedicamos a implementar planes y que esos planes estén financiados y que esos planes se financien a lo largo de la carrera de los empleados. ¿Qué hacemos? Pues nosotros, ¿se acuerdan bien? O sea, esta carrera está diseñada para decir, mides qué va a pasar y dices qué impacto financiero tienes y lo distribuyes a lo largo del tiempo. Ese es el curso de pensiones, a eso se dedica. ¿Cuál es el valor del costo normal? Y lo que no hayas financiado en el pasado, ¿cómo lo vas a financiar en el futuro? Entonces, conocemos bien todos esos métodos. En las condiciones que estamos actualmente, deberíamos de diseñar otros. Yo, por ejemplo, algo que discuto mucho en el tema de evaluaciones actuariales de pasivos a largo plazo, por ejemplo, concretamente planes de pensiones, es el tema de que el método de crédito unitario proyectado, que en pensiones se estudia mucho, es un método adecuado, es un método que no genera pérdidas, es un método que distribuye bien los costos, porque además, o sea, es pregunta, porque además pues viene dictado por un principio contable que dice que eso es adecuado, porque es histórico y porque genera las reservas de acuerdo con lo que los contadores dicen que se debe de hacer. Es el ideal. Entonces, yo es una pregunta que lanzo. El otro tema es el tema de las hipótesis actuariales. Cuando nosotros evaluamos qué probabilidad tiene una persona de llegar a cobrar una pensión, ahorita pues la verdad es que decimos en un plan privado, con los índices de rotación, con los cambios económicos y con las tasas de empleo no formal, pues yo creo que es algo que hay que revisar. El tema de las tasas de interés, cómo se seleccionan, las tasas de incremento de salarios, todas las variables que impactan en la evaluación de un plan de pensiones, cómo se están seleccionando. Es suficientemente discutido en el gremio, es clara la metodología, es consensada, realmente responde a una forma de distribuir que asegura la acumulación no volátil de costos a lo largo de la vida del trabajador. Ese es un tema. Obviamente, y aquí sí viene algo bien específico, los planes, el tamaño de los planes de pensiones en México, hay planes grandes, ciertamente, pero la gran mayoría son poblaciones a lo mejor menores a 500 empleados. ¿Bajo qué supuesto está constituido el método de costeo? Para quien ya vio el método, pues sabe que es, y para la selección de hipótesis, por cierto, pues grandes números. Eso responde a las poblaciones medianas y pequeñas. Lo hemos revisado, nos hemos preguntado si eso distribuirá, ayudará a distribuir bien los costos y sobre todo si le va a dar estabilidad al financiamiento en el largo plazo. Y básicamente hay otra cosa, que de repente, por ejemplo, fíjense, hay empresas que no tienen beneficios formales de pensiones, pero sí tienen una obligación laboral y seguramente en sus cursos de pensiones han escuchado de que hay una obligación laboral que hay que financiar. Todas las empresas en México, independientemente de que tengan o no un plan de pensiones, evalúan ese pasivo o lo sustituyen por lo menos por un plan de pensiones de manera adecuada para tener recursos para pagar en caso de que no tengas un plan de pensiones ese plan legal. La respuesta es no. Y nosotros hemos estado diciendo allá afuera, oigan, empresas, eso hay que evaluarlo. Por lo menos eso podría ser un mínimo de beneficio cuando llegara el momento del retiro. Entonces, esa parte también tendríamos que estar diciendo. Y también, yo creo que si estamos viendo que la gente se mueve mucho en los planes, tanto en beneficio definido como en contribución definida,
con mucha razón se tienen que diseñar adecuadamente derechos devengados. Si las personas van a salir de los planes antes de llegar al retiro, con una probabilidad alta, lo justo es que una parte de la reserva vaya con él y que se empiece a mover con él. Entonces, esa parte nosotros sí tenemos que ser más asertivos en el sentido de decir, hay que empezar a evaluar cosas que se van a necesitar, no hoy, pero mañana son parte de la construcción de un plan de pensiones, o por lo menos de una manera de dar más seguridad económica a las personas. Y obviamente sí es bien importante que todo el mundo empiece a saber y cuándo salen las personas. Una, por el tema financiero, por el tema de cómo van a salir los pasivos y que lo inviertan de esa manera. Y número dos, porque esos flujos están asociados con nombres. Y a las personas debemos empezarles a ayudar a que hagan un plan de saber, tú vas a salir en el 2015, tú en el 2020, tú en el 2035. Y que estén preparados, que la gente vaya construyendo ese plan de decir, me faltan 5 años, me faltan 3 años, me faltan 2 años, el año siguiente es mi jubilación. Y que haya manera de orientarlos. Entonces, los flujos hay que pensarlos no solo como, ahí está la cantidad numérica, hay que empezar a decirle a recursos humanos, a las personas encargadas de orientar a los jubilados, decirle, aquí vienen este grupo de jubilados y sería muy bueno que platicaran con ellos y que les dijeran cuáles son las cosas que van a estar, a las que van a estar llegando y cómo enfrentarlas. Y lo que decía, de evaluar los activos de manera adecuada y sobre todo las variaciones. A mí las variaciones, ustedes saben que el tema central de pensiones es las pérdidas y ganancias y ese es un tema que hay que manejar adecuadamente. En concreto, el tema de manejo de riesgos por retiro, ¿a qué se refieren? Hay muchos. Esta es la lista de la SOA, es el tema de longevidad, el tema de tasas de interés, el tema de cómo se invierten los planes, el tema de que los negocios, si los negocios están haciendo cargo de las pensiones y dicen yo las voy pagando de flujo, como el gobierno, pues hay una incertidumbre, si de repente la empresa no funciona, ¿cómo se van a seguir pagando las pensiones? Si el gobierno decide que no alcanza el dinero para las pensiones, ¿cómo se van a pagar las pensiones? Yo creo que aquí sí llega el momento de decir, creo que es mejor que sí se constituyan reservas en la mayoría de los casos. Yo creo que también socialmente, económicamente tal vez no, pero yo creo que desde ese punto de vista sí hay que tomar esa decisión de empezar a decir que sí es necesario fondear. El tema del empleo, el tema de cambio en políticas públicas, a mí en lo personal no me gustaría que hubiera un cambio en la ley del Seguro Social del 73, de disminuir los beneficios para emparejarnos a todos. Pero claro que esa va a ser una discusión pública y debe ser abierta y debe ser técnicamente sustentada de qué manera se podría sustentar una cosa y mejorar la otra. El tema de pérdida de la salud es bien importante. Este es un riesgo medido y saben que muchas personas llegan a ese momento y traen muchos antecedentes clínicos. Llega la jubilación y mucho del ingreso puede ser absorbido por la pérdida de la salud. Entonces ese tema hay que tener mucho cuidado. El tema de la pérdida de movilidad, pérdida de la esposa, fíjense que por ejemplo este dato en la encuesta de la SOA, midiendo cómo lo perciben las personas, ese tema las personas dicen no va a pasar nada. Si se muere el jubilado y si queda solo la esposa o al revés, nadie lo ve como algo, una afectación a los ingresos, ni lo ve como algo que afecte su planeación del retiro. Y tal vez, pues todo el mundo sabe que las mujeres viven más, entonces alguien debería de empezar a pasar la noticia de que eso es importante considerarlo. Y por ejemplo el tema de la inflación, que también es un tema importante, los jubilados o los que están antes de jubilarse no lo perciben como un riesgo y los jubilados tampoco. Y ese es un tema para mí que pues no sé si ustedes han calculado anualidades sin ajustar por inflación o ajustando inflación. Y si tenemos por lo menos un impacto de acuerdo a las tasas que usan en México para las rentas vitalicias ajustadas por inflación de 3.5% contra tasas que se ocupan en el mercado de alrededor de 8%, pues yo creo que esperamos por lo menos un incremento en costos de alrededor del 40%, si no es que más. Entonces, esos temas de riesgo que las personas no ven, yo creo que nosotros como actuarios sí tenemos que empezar a generar formas de educar a quien patrocina un plan de pensiones y a los mismos jubilados de que eso implica un riesgo y de cómo hay que manejarlo. Yo creo que sabemos de los instrumentos,
y podemos empezar a decir, oye, este tema es importante, hay que manejarlo de esta manera, hay que comprar un seguro de sobrevivencia, el tema de la anualidad debería ser ajustada por inflación, ciertas medidas, o a lo mejor sí decidir aconsejar que no haya ajustes completos por inflación porque los costos son muy altos, que los ajustes por inflación vayan siendo al principio completos y después vayan descendiendo y al final ya no haya ajuste por inflación, que significaría que más edad, dependiendo de tu estado de salud, para menos, ¿no? O también le estás diciendo al jubilado, pues te vas acostumbrando y ya no sientes el golpe final, ya sabes que pues cada vez te vas acostumbrando a vivir con menos. En pesos reales, acuérdense que si hay una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, esos temas creo que sí tenemos que empezar a encontrar formas más claras, más transparentes de comunicarlas. El último me gusta mucho porque creo que ahí es donde hay una buena cantidad de trabajo. Creo que ahí es donde nosotros sabemos pensar en el futuro, sabemos hablar de cómo crear un modelo para transmitir certidumbre de cierta manera. Educar de una manera más transparente a las personas. ¿Cómo transmitimos esto a las personas? En el sentido de decirles, oye, pues mira, te vas a jubilar, tu pensión va a ser de tanto, ¿cómo puedes enfrentar esos cambios de ingreso de la vida activa al retiro? ¿Sí? Y de todos los riesgos que estamos viendo aquí. Creo que esa es una tarea para los actuarios y que es un tema importante. Y yo no dejo de decir que el tema sí es un modelo que pasa por tres vertientes. Y en todas creo que sí hay una parte que nos toca. Sí tenemos que empezar a cambiar el modelo de pensar en el futuro y sí tenemos que empezar a decirle a las personas, el futuro es importante y se empieza a planear. Si no lo hacemos, en 20 años, 30 años, por ahí de la mitad de los 2030, vamos a ver muchas preguntas y mucha preocupación. Y creo que sí hay un buen tiempo para empezar a decir, a ver, para todo hay forma de enfrentar las cosas. Los riesgos van a estar ahí y no va a haber de otro. Los dos temas fundamentales desde mi punto de vista que hay que empezar a enfrentar actuarialmente y empezar a formar modelos son el tema financiero, las pensiones, y el tema de la salud. En el financiero, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Hacer proyecciones más asertivas, más concretas, decirle a las personas, a ver, el IMSS aquí va a llegar, esto va a ser, es lo más probable, y si tienes ahorros, si tienes tu plan de pensiones, vas a llegar acá. Y si tú quieres hacer algo, haz esto, si lo quieres hacer. Entonces, sí hay que dar una fotografía lo más simple, entendible y completa a las personas en la parte de a dónde va a llegar en su jubilación. Y creo que esa es una tarea que cualquiera de ustedes comprende que lo puede hacer y que lo puede hacer bien. La otra tarea importante es sí cambiar el modelo de planeación, empezar a decir, el futuro empieza hoy. Y que las personas, ¿cómo les ayudamos a tomar decisiones basadas en esto? El jubilado no puede ver su jubilación hasta que está allá, no puede ver la cantidad que va a percibir hasta que está allá. ¿Cómo le hacemos para que lo empiece a ver desde hoy y que eso le motive un cambio de conducta? En el sentido de la previsión, en el sentido de sí mover el tema del ahorro. Ya vieron lo que está sacando Bancomer, que dice que esa aplicación está motivando el ahorro. ¿Será que hay más temas conductuales que temas de cuentas en el fondo? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Y en la parte de salud también nosotros saben que nosotros hacemos muchas cuentas para temas de modelos de salud. Creo que ahí hay un área de oportunidad importante y creo que debemos de cooperar por lo siguiente. En una plática que di hace poco, ya saben que en muchas partes del mundo hay muchas estadísticas de cosas concretas. Y lo que ya han hecho en otras partes es, oye, ¿qué le pasa al tema del jubilado con el tema de la salud? Y es más, a personas activas, está ligado, son dependientes. Si no tienes dinero, empieza a golpear el lado de la salud, ¿sí? Y empiezas a ser menos productivo y empieza a pegarle a la economía y empieza a pegarle a muchos lados. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema de pensiones, y ahorita lo vamos a ver, es que nuestra productividad como país, nuestro nivel de empleo no es muy alto. Entonces, por lo tanto, el sistema de pensiones de beneficio definido tiende a fallar. Y entonces le echamos la culpa al modelo y no le echamos la culpa a la economía. Pero está ligado a que tenemos muchos problemas de salud y se ligan al tema financiero. Entonces, yo en concreto lo que digo es,
sí tenemos que empezar a cooperar para que las cosas que se tengan que vincular, hacerlas transparentes y hacer estadísticas de esas cosas, medirlas, porque es importante para las personas. Entonces, lo que ya sabemos todo es que hay que empezar a identificar las cosas, los riesgos, y hay que priorizar qué es lo que tiene mayor impacto. Desde mi punto de vista en el tema de pensiones, ahorita lo voy a comentar, pues sí hay temas que se pueden hacer para la reforma de pensiones, hay muchas soluciones que se han planteado, pero en concreto van a ir a parar a los beneficios o a la parte de las edades de jubilación, etc. Bueno, una vez que evaluemos las medidas posibles, pues ya sabremos a dónde vamos a ir a parar en este tema. Ni modo, estamos los tres, está el gobierno, están las empresas y están los individuos. ¿A dónde están parando las cosas? El gobierno, si se fijan, pues emite leyes, una de las leyes es el Seguro Social, y luego emite políticas públicas para ayudar, en este caso, a las personas viejas. Pero ¿dónde estamos parados? De la población económicamente activa, 2/3 están empleadas informalmente y el otro tercio está empleada formalmente. A esos son a los que les afecta el modelo de seguridad social. Entonces, si tienes 2/3 acá y 1/3 acá, ¿a qué te enfocas? ¿Perdón? ¿Dónde tienes más? ¿Y cuál es el enfoque? Hay que asistir, hay que crear una pensión universal, por lo menos que el golpe no sea duro, que haya una pequeña colchonetita para que las personas pues, no queden tan desprotegidas. ¿Debería ser el enfoque hacia acá o deberíamos de tratar de mover a la gente de aquí para acá? El bienestar, una mayor cantidad de bienestar obviamente está de este lado. Entonces, lógicamente deberíamos de tender a mover todo esto hacia acá. Sí se hace, pero lógicamente estamos atorados porque pues cuesta ser formal, además pues dar beneficios cuesta, y obviamente las personas pues, no toman la decisión de decir, oye, cuesta, pero hay que hacerlo. Sí. Pero al final, todas estas personas que están en el sector informal acaban teniendo derecho a una pensión. A la universal. Exactamente, al PEPAM. Sí. Y eso le está generando un costo al Estado. Claro. Que de hecho planea incrementarse radicalmente, porque de ese 63% que está en el informal, me parece que es arriba del 69% que está siendo pensionado a través de PEPAM. Entonces, ¿no sucede que estos planes no contributivos del Pilar Cero hacen que se incentive la contribución a los planes contributivos? Sí, totalmente. Por eso yo digo que el enfoque ya se volvió asistencial. O sea, no nos enfoquemos en lo formal, no nos enfoquemos en lo que hace que el bienestar sea el mayor posible. Enfoquémonos en el mínimo. Y bien lo dijiste, ¿por qué le decimos Pilar Cero? Pues no, después de cero ya, pues ni modo que te quiten, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, para mí el enfoque ha sido ahí. No hemos pasado al tema de mejor hagamos algo para que se mueva todo hacia acá. Pero también no hay la conciencia, el tema de previsión, el tema de que sí cuesta. Miren, es muy claro. Quieres una pensión de 100 y tienes a todas estas personas. Todas estas personas quieren un ingreso, ¿están de acuerdo en su jubilación? ¿De dónde se los quieres dar? ¿Quieres que todo se dé de este lado? Pues entonces tenemos que estar conscientes que en algún momento se tiene que poner en el presupuesto, en una ley y en una tasa de contribución. No sé si me explico. Si eso cuesta, si el actuario determina que eso cuesta, si no cuesta 6.5% y es un actuario lo puede calcular, ¿cuánto cuesta? Dale una buena pensión a todos. Lo podemos calcular. Alguien se va a poner a hacer un ejercicio, pone a toda la población y dice, si le quiere dar al gobierno una pensión del 100% de su ingreso cuando se jubile, hacemos las cuentas, el valor presente de todos los flujos de los pagos, calculamos hoy, lo distribuimos en los años que nos faltan, hablando por ejemplo del modelo más simple, y ahí está el costo. ¿Cuánto va a ser? Ahorita es 6.5% del salario de cotización, a lo mejor sube a 12, a lo mejor sube a 15, a lo mejor sube a 20, pero el cálculo va a estar ahí, y entonces ¿qué vamos a decidir? ¿Que todo lo haga el gobierno?
Pero seamos así de claros, los beneficios tienen un costo y lo paga el gobierno con leyes, con reglamentos y todo, o también cooperan las empresas, y las empresas también pueden cooperar. Ahorita podemos discutir el modelo. Aquí solo hay 2,000 planes privados con 1.4 de millones de empleados cubiertos, contra potencialmente 17 millones que podrían estarlo. Falta mucho por hacer. Y en el ahorro individual pues no hay tarea. La verdad es que estamos con menos del 1% del PIB ahorrado. Entonces la verdad es que ahí no hay manera. Los modelos son dos. En la seguridad social solo hay de dos sopas: o beneficio definido o contribución definida. En contribución definida, ¿qué haces? Ahorras toda tu vida hasta el momento del retiro. Aquí el modelo dice 40 años, 45 años, y luego lo distribuyes en gasto durante toda tu jubilación. Perfecto. ¿Qué le afecta a ese modelo? Pues obviamente el plazo de acumulación, así de sencillo, la fuerza de interés, la probabilidad de llegar y la longevidad. Podemos crear un modelo para hablar con muchas personas y decirle, de acuerdo, si tú duraras todo este tiempo trabajando, ¿cuánto tendrías que ahorrar para que tú tengas lo que necesitas tener? Ese modelo tiene esa gran ventaja y lo individualiza y le quita el tema social. ¿Qué problemas tenemos? Pues que no todo el mundo tiene empleo todo el tiempo y no tiene dónde ahorrar, y que también la economía no incentiva que se formen ese tipo de planes. En la parte de beneficio definido es un modelo más complejo. No es fácil de digerir. ¿Por qué? Porque hay muchas variables: la mortalidad, la fertilidad, la migración, la tasa de desempleo. Y un resumen de cosas que pasan en la economía: la productividad, los salarios más el efecto que tienen los salarios de la inflación. ¿Qué problemas tenemos en ambos? Son comunes. Si no se resuelve ese tema, cualquiera de los dos modelos, si se resuelve ese problema, cualquiera de los dos funciona. Hay que decirlo así. Cualquiera de los dos funciona. El tema es que hay variables que aquí, por ejemplo, ¿qué probabilidad tengo de ahorrar todo el tiempo que está puesto ahí? Y de que tenga éxito en mi planeación y que viva lo que estoy pronosticando. Entonces, pues miren, las soluciones que se presentan son muy concretas. O le metemos más a los ingresos, a las cuotas, por ejemplo, el beneficio definido, que haya mayores cuotas, o que los beneficios se recorten. Esas son las soluciones. Son las medidas que hay que tomar. La edad para recibir beneficios, lo cual, si está aumentando la expectativa de vida, pero también si tuvieras empleo a edades avanzadas, no se vería mal. Es una medida que se puede tomar, pero el mercado no la facilita. Más bien las personas se están jubilando antes que después. El tema del nivel de beneficio, pues la verdad es que a mí, en lo personal, pues no creo que una meta de menos del 75% del ingreso a edad de retiro sea deseable. No es bueno disminuir las pensiones a menos del 75%. Es más deseable subir la tasa de ahorro para las generaciones nuevas que disminuir los beneficios. Los impuestos a los beneficios, me parece que sí podría haber un efecto en impacto de impuesto a los beneficios. A mí me parece que las pensiones, por ejemplo, de Pemex, el listado de 11 personas que tienen pensiones de 500,000 y por el estilo mensual y demás, pues debería de gravarse a tasas pues, de los altos ingresos, sin exenciones, por ejemplo. Me atrevo a decirlo. Y sí sería bueno que personas de bajas pensiones claramente no tengan gravamen, por ejemplo. También sería deseable que contribuyeran más personas de altos ingresos. Sería bueno que hubiera ese efecto. Y sí sería bueno considerar el efecto de la indexación en formas distintas. Me parece central que sí haya una reforma a sistemas estatales que no tienen que ver con el IMSS. Yo sí quiero dejar algo claro. El tema del seguro social de la ley del 73 no es el problema de las pensiones. El problema de las pensiones del gobierno de financiamiento son los de Pemex, son los del RJP y son todos esos. Alinean todos esos con ingresos que se puedan comparar con los demás de la economía, con los que cotizamos en el IMSS, y hagamos una reforma igualita para todos,
Eso yo creo. Creo que se soluciona aquel problema y entonces pasamos al tema del IMSS, del 73. Pero sí hay que tenerlo en mente y hay que saber que va a afectar beneficios y cuotas. Y en contribución definida es claro, si seguimos con ese modelo, la solución es muy concreta. Hay que ahorrar más. Cualquiera de ustedes haga cuentas. 6.5% de acumulación en la cuenta individual no ayuda a resolver el tema de la jubilación. Entonces, lo mismo que la cuota de 6.5% que se fijó desde hace muchos años en la ley del 73, no es suficiente para financiar los beneficios. Eso un estudio actuarial lo arrojaría y lo diría. Y tendríamos todos claridad de lo que cuesta es 17.5 o 15.5, pero tendríamos que ser muy claros de decir, esto es lo que cuesta. Entonces, esas son las formas de verlo. Y se nos complica un poquito porque se cruza con lo individual. Lo social, la forma de verlo socialmente, lo queremos ligar a todo lo que ve una persona en lo individual. Una persona en lo individual tiene que alimentar a sus hijos, luego llevarlos a la escuela, pagar seguros, pagar la comida, pagar un montón de cosas. Entonces, imagínense cómo hacemos para transmitir todos estos conocimientos de... Está la parte social macro, donde los modelos actuariales funcionan, sí funcionan, y luego la persona tiene que ver su caso individualmente. Sí tenemos dos tareas grandes, lo estructural, lo macro, pero también tenemos que cooperar para que las personas vean el modelo de planeación más concreto, más fácil. Y sospecho que las empresas sí tendrán que cooperar. A mí me parece que las empresas tienen una ventaja respecto al gobierno, no porque sea privado y público, por una cosa muy sencilla. Alguien que ve de cerca la creación de un plan de pensiones, lo que cuesta, negocia lo que cuesta y revisa los rendimientos cada año por lo menos, tiene más probabilidades de tener éxito en el financiamiento de un plan de pensiones a largo plazo que alguien que dice, no, pues tenemos toda la población, la metemos en un modelo, le cambiamos variables, de repente no le entendemos muy bien qué estamos haciendo y de repente decidimos que no lo vamos a financiar. Entonces, yo sospecho que las empresas sí pueden cooperar mucho y pueden atenuar el riesgo de que el sistema se concentre totalmente en el gobierno. Las empresas sí pueden vigilar mejor los planes de manera directa, pueden incidir más en el trabajo que está haciendo el actuario y pueden vigilar más de cerca cómo se está invirtiendo y cómo le están cobrando. Por ejemplo, si te cobran de un fondo de pensiones que rinde 4%, como en las Afores te cobran el 1%, ¿es costoso o no es costoso? Te están cobrando el 25% de lo que rindió el fondo. Es carísimo. La empresa, como empresa, si tú estás cuidando por el bienestar de tus trabajadores, ¿qué harías si alguien te cobra eso? Por lo menos lo comparas con alguien más y buscas a alguien más y le dices, oye, esto es muy caro, quiero a otro. ¿De acuerdo? Bueno, yo sospecho que ahí hay una ayuda. Y los individuos sí creo que debemos cooperar para que haya una mayor conciencia de previsión, de búsqueda de ahorro y de cuidado de la salud, en modelos que le expliquemos claramente de cómo puede ahorrar, de cómo puedes tener prevención en salud, qué instrumentos utilizar, y creo que eso va a evitar que siga por el camino de la parálisis y porque no haya un cambio de conducta. Me parece que esa es la tarea. En la parte actuarial, yo sí creo que hay que examinar el tema de métodos de costeo para planes de pensiones y que las hipótesis sí deben de existir un proceso de revisión de las hipótesis actuariales. Mis conclusiones son que como actuarios sí debemos de cooperar para fortalecer la seguridad social, pero conservando en mente para qué son los planes de seguridad económica, para que realmente haya bienestar económico. Entonces hay que fortalecer la idea de cómo debe crecer un buen plan de pensiones público y ampliar el sistema, que sí haya más planes privados, que haya en las empresas y que las personas tengan instrumentos a mano más baratos y más entendibles, más simples, y que nos dediquemos como actuarios a informar, a educar y a involucrar cada vez a más personas en este tema que se me hace un tema central. Sí es una preocupación, pero siempre lo digo en mis cursos, sí los preocupo, pero deberíamos de tomar manos a la obra y poner algo de acción en esto, ¿no? Entonces,
espero haberles transmitido cuál es mi preocupación y también dejarles ahí una semilla para que se motiven a pensar. Es un monstruo esto, es muy grande. Cada uno va a tener que tomar una parte en esto, por lo menos la personal, y hacer un buen plan personal. Y luego tratar de cooperar e influenciar en otros para que haya un sentido de previsión en este país. Ese me parecería el mínimo que tendríamos que hacer. Les agradezco su tiempo y bueno, pues si hay preguntas, comentarios. Bueno, de la parte, ya sé que no todo se lo tiene que dejar, pero también ciertas reformas a la parte de incentivos a las empresas, vaya, a que reduzcan impuestos, que creo que desde el año pasado desde 2014. Bueno, desde pocos años se retiró este tipo de beneficios, vaya. Entonces volver a implementar esto de tal forma que las empresas apoyen tanto a los trabajadores como a... Sí. De igual forma, no sé si algún tipo de reforma a las AFORES, de tal forma que no cobren de la parte del fondo, sino de los rendimientos. Así de esta forma pues podrían invertirlo o al menos fijarse un poco más de lo que están haciendo. Sí. Bueno, la primera pregunta te puedo decir que hay una propuesta, básicamente todas las asociaciones empresariales le están diciendo al gobierno en este fin de año que le piden regresar la deducibilidad a las prestaciones y a los planes de pensiones. Esa es una petición de todo el sector empresarial. Yo leí en la mañana un documento que también como asociación actuarial se estaría firmando. Y yo creo que también pues, algunos partidos políticos ya dijeron claramente que quieren regresar eso. Me parece que el gobierno, por la situación en la que está, no le ve forma de dar una respuesta positiva, pero todo mundo va en ese sentido. Y luego por el tema que comentabas de las AFORES, pues yo creo que existe mucha regulación y muchas cosas. La verdad es que te voy a decir una cosa, que las cuentas que se hacen de cada año dicen que está reduciéndose el porcentaje sobre los rendimientos, o lo que se está cobrando. Pero la verdad es que en términos absolutos, si tú ves el histórico, en números absolutos siempre ha crecido. Entonces ahí yo creo que sí hace falta que a lo mejor transparentar todo eso. De hecho hay una actuaria que está trabajando en algo específico en ese sentido, en el Colegio de Actuarios, para mostrar lo que estamos viendo y cuál es nuestra posición en ese sentido y que creemos que sería más razonable para ajustar ese comportamiento. En términos absolutos, hay que decirlo así, en concreto, siempre ha crecido el cobro de comisiones. En porcentaje es como si ha decrecido, y es lo que se publica. Pero sí hay que vigilar la parte absoluta, la parte que afecta realmente tener una cuenta de ahorro más grande, ¿no? Pero no es insolidaria, como la manera en la que funciona el sistema de pensiones de beneficio definido, de contribución definida, porque si nos está cobrando una comisión la FORE, y además las inversiones se hacen en el SAR, ¿no? El sistema de ahorro para el retiro también cobra su parte de comisión. Y luego en el momento en el que nos dan nuestra pensión, no nos la dan directamente ellos, sino nos la dan a través de un seguro de pensiones, que también nos cobra comisión de adquisición. Entonces, ¿no se supone que es algo que debería tener responsabilidad del Estado? De forma que fuera... Mira, aquí hay personas que están muy cerca del sistema de ahorro para el retiro, y te voy a decir que el SAR, el sistema de ahorro para el retiro, la CONSAR, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, es la autoridad que vigila el funcionamiento del sistema. Las AFORES son las instituciones que manejan los recursos. Y sí, la CONSAR vigila todo, digamos, está encargada de la vigilancia. Y las AFORES sí te cobran por invertir. Usted dice, tú tienes una cuenta individual conmigo, pues yo te cobro por la cuenta, el manejo de tu cuenta individual. Y bueno, pues ese cobro sí te lo hace individualmente y se lo hace a todo el fondo. Y eso ya es insolidario, ¿no? Entonces ya es como si fuera un servicio externo al Estado. Mira, hay una discusión muy fuerte en ese sentido de lo que es seguridad social y lo que no es seguridad social. Los puristas dicen claramente que las AFORES no responden a un modelo de seguridad social. Y así de claro. O sea, desde mi punto de vista, no los puristas, yo
te digo que tampoco es un modelo de seguridad social. Es un modelo que tú podrías tener tú en lo individual. Tú dices, no, pues a mí no me importa el gobierno, yo voy a hacer mi plan de ahorro individual. Y te olvidas de que el gobierno crea una estructura para protegerte. Entonces el tema es que sí hay una discusión. Yo te digo, mira, ahí puse los dos modelos. A los dos les dicen que son para resolver el mismo problema, la seguridad económica de un jubilado. Dicen que los dos funcionan. Si me preguntas a mí, en condiciones ideales, ambos funcionan. La base es la que no nos está permitiendo ver bien cómo funcionan bien ambas cosas. Pero sí, no es solidario. Pues, ¿para qué le decimos otra cosa? ¿Para qué le damos más vueltas? No es solidario. Cada quien va por su cuenta. Si tú vas a tener una carrera de 40 años y vas a ahorrar mucho, además del 6.5, y vas a crearte un buen plan de pensiones, muy bien por ti. Si alguien más solo ahorra 20 años y solo lo de seguridad social, por eso la primera lámina. Cada uno en ese sistema corre su suerte. Y es lo que cada uno no sabe, o por lo menos no tiene la claridad de a dónde va. Y eso es lo que yo creo que sí tenemos que empezar a crear más difusión. Nosotros como actuarios que vemos todas las cosas y que tenemos mayor información, tratar de ser más claros y tratar de ser más simples en transmitir este mensaje de cómo funciona el sistema. No es solidario, aguas porque vas tú solo. Oye, solo estás ahorrando 6.5, no vas a llegar a una buena pensión tú en lo particular. Y que ya la persona decida por esa información y por la forma en la que tú lo guías a tomar otro rumbo. ¿De acuerdo? Y muchas veces como es un tema de un país como México, pues también no sabemos que muchos sectores de la población o para muchos sectores de la población no es fácil ahorrar, ¿no? Sí. Entonces a veces no es tanto de decisión, sino pues es un tema económico. Sí. Y bueno, pero claro, deben estar al menos conscientes. Es cierto que los jóvenes sobre todo pues sienten que es muy lejos, que nunca les va a pasar y que nunca se van a jubilar, nunca se van a morir. No piensa en esas cosas sí. A los 20 o 25 años. Y yo lo que les digo, o sea, ahí sí hago énfasis en esto. Y el que ha estado en mis clases sabe lo que digo. Es, por lo menos pasas pensiones, está bien, si quieres nada más que ese sea el objetivo de la clase de pensiones. Pero el otro objetivo principal es que por lo menos tú como actuario, tú te pongas a hacer un plan para ti mismo. Que tú evalúes todo y si no le quieres decir a los demás algo, por lo menos que tú seas un previsor en el tema de pensiones y que tengas un plan. Y es una de tengo entendido que la tasa de reemplazo con esto de contribución definida es como de 30 y tantos %. De hecho es del 28%. 28, bueno, es bajísimo. 30% es bajísimo. Y según un artículo de la OCDE, hablando a lo mejor alrededor del 18%, y con 40 años de salario, medio podrías llegar con probabilidades como del 80% al 50% de una tasa de reemplazo. Y sigue siendo bajo, o sea, si lo ves, sigue siendo bajo. Hay que someterlo a pruebas de estrés. Nosotros podemos citar porcentajes, pero hagan los cálculos ustedes. Muevan los periodos de ahorro. Ponte que empieces a ahorrar a los 22, que termines a los 65, que tengas una tasa todo el tiempo antes y después del retiro, que vivas 20 años, por ejemplo. 40 años ahorrando, 20 años jubilado, a una tasa de interés, ¿de qué te gusta? ¿Tu portafolio a cuánto lo invertirías? ¿Qué tasa desearías que tuviera toda la vida? Si existiera eso. ¿Cuánto? ¿7? Calcúlalo. Ahorita tu calculadora lo puede hacer. ¿A cuánto llegarías? Hay que darnos cuenta que todos esos datos, alguien los calcula y a alguien se le hace que eso es correcto y que es ideal. Pero hay que tomar en cuenta que cada persona, por ejemplo, viendo Afores, cada Afore tiene su rendimiento. ¿Por qué no usas uno y usas el de cada Afore y te das cuenta de a dónde vas a llegar? No es única la respuesta. Bueno, nada más, con estas tasas de reemplazo, que son de las más bajas, además de los miembros de la OCDE, pues es claro que a partir de los años 20 o 30 que tengamos a los primeros jubilados ya estamos a la vuelta. Con cuentas individuales, es claro que va a haber un problema social también. Va a haber viejitos pobres, más viejitos pobres que ahora. Entonces, eso a la larga también es un problema social y creo que ya pasó en Chile. Así que son demasiados factores que hay que considerar. ¿Yo qué estoy haciendo? Pues yo me he dedicado mucho tiempo a implementar planes de pensiones. Yo lo que hago es, de todos los planes, algo obligatorio que hago es
¿sabes qué? Al jubilado hay que darle una fotografía desde ahorita. Oye, no, es que no me gusta preocuparlo, luego no va a estar trabajando. Bueno, pues si no lo quieres preocupar ahorita, cuando esté más cerca del retiro va a ser peor, porque va a decir, híjole, pues no me dijiste nada. Entonces, sí tenemos que empezar a tomar algunos cursos de acción. Creo que de igual otro problema además de nuestra generación, de la generación millennial, es la rotación de los trabajos, que realmente ya no están durando periodos de 5, 10, 20 años como antigüedad. Exactamente. Yo todavía vi carreras, mis primeros jubilados, así que yo entregaba cálculos de jubilación, yo los vi con 40 años, 45 años en una empresa, en una sola empresa. Ahorita, pues ya no hay de esos, ya se extinguieron, ya no hay nada. Y ya ves que, por ejemplo, pues es difícil que dures en un trabajo 5 o 10 años. Cuando mides la rotación, de repente empiezas a ver la curva de rotación tradicional que decías, es alta cuando son jóvenes y es muy baja o cero cuando ya estás llegando al retiro. No. Ve las tasas de rotación en edades 40 y arriba y de repente ya se hizo una a uno. Se está moviendo. O sea, la teoría tradicional que teníamos para la construcción de modelos de pronóstico de rotación y demás, se ha movido. Y tienes toda la razón. Hay un riesgo ahí para ustedes como millennials, pero también para los no millennials. Los que ya estábamos pronosticando, no, yo voy a tener otros 15 años, por ejemplo en mi caso, otros 15 años ahorrando a tasas máximas, ya no se está cumpliendo. Entonces yo creo que sí es bueno, nosotros tenemos, dejen el sentido de previsión, tenemos las herramientas para hablar de los porcentajes. Eso es lo que yo digo, o sea, podemos hablar de un 20, un 30, lo que sea, pero cada uno va a sacar esas cuentas y va a decir, no hay que hablar de 20, hay que hablar de 25 o de 28, pero hay que dar las razones para hablar de esos números, ¿no? Entonces, básicamente esa es mi idea. Ernesto, ¿te parece si les platicas del concurso de ensayo? Sí. Oigan, bueno, va a salir publicado mañana, a más tardar el lunes, una invitación. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de un seminario de retiro y salud que organiza el Colegio Nacional de Actuarios y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. ¿Sí? Bueno, este seminario decidió ya para este año, es el tercer seminario, ha decidido que el tema es muy importante y que no basta que hablen los que según esto sabemos, que a lo mejor no sabemos muchas cosas. Que queremos que hablen los estudiantes, que hablen las personas más jóvenes, que hablen los millennials, que actuarios, y que digan, oye, yo tengo una opinión sobre el tema del retiro y acerca de cómo mejorar la salud de los mexicanos. Entonces, a partir de este año, en el seminario de 2018, se va a hacer la premiación, se va a instituir por primera vez el premio, se va a otorgar por primera vez el premio, ensayo de retiro y salud, en 2018. Bajo los auspicios del Colegio Nacional de Actuarios y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. ¿Cuál es el objetivo? Motivar la discusión. A lo mejor ustedes han oído muchos discursos sobre el tema del retiro y la salud, pero a lo mejor ustedes en concreto han pensado en una solución. Han estado ahí ideando y han dicho, oye, ¿por qué no se hace esto? ¿Y por qué no se hacen mejor las evaluaciones actuariales? ¿Por qué no se hace este otro tema? Bueno, si alguno de ustedes tiene una idea de cómo de cómo desarrollar una solución, tiene una estrategia para el retiro, tiene una estrategia para mejorar la salud de los mexicanos en el largo plazo, este es el momento para presentar un ensayo. Va a haber 2 premios. Va a haber un premio para estudiantes de últimos semestres o que hayan salido y que todavía no estén trabajando. Ese premio es de 50,000 pesos y van a poder llevar a 3 personas a que los vean premiados ahí, ovacionados por la multitud. Es un foro normalmente de alrededor de 400 a 500 asistentes, y ahí van a ser premiados los que presenten el mejor ensayo para estudiantes no titulados, reciente egreso o que estén en los últimos semestres. Y el otro premio va a ser para personas que a lo mejor ya están trabajando, apenas tienen 1, 2 años, 3 años, hasta 10 años trabajando, y que han estado pensando en sus distintos trabajos y han dicho, oye, se debería de hacer esto para las pensiones y para los temas de salud. Entonces los invitamos a participar en ese premio, en esa presentación de ensayos.
y va a haber esos premios. En ambos casos es de 50,000 pesos, más algunos invitados que van a poder ir al seminario. Dura 2 días, la premiación se hará el día 2, en la clausura, en la que nos acompaña el secretario de Salud, José Narro. Bueno, pero él dijo que sí iba y tendrá que responder. En el último, lo tenemos grabado además porque él se despidió, él clausuró el seminario, el segundo seminario, el 2017, y él dijo que él ya se consideraba parte sustancial del seminario y que él estaba ya ahí de por vida. Bueno. Entonces la convocatoria está así, inicia el 1 de septiembre y pueden entregar sus ensayos hasta el 31 de diciembre. Y luego se van a evaluar entre enero y febrero los ensayos y se van a anunciar los premios en el seminario, que sería, bueno, se les hará saber en cuanto se tenga la decisión, y el premio se entregará en vivo en el seminario el 17 de abril. Es el tercer martes de abril. Tercer martes de abril. Y lo que van a publicar son las bases, ¿no? Entonces, sí, van a haber carteles y hay una página que se llama seminarioretiroysalud.info /ensayo retiro y salud, y ahí están las bases y los invitamos a que hagan mucha publicidad a esto. Nos interesa mucho la verdad, sus comentarios, sus ideas, sus planes de acción, algo que pueda mover esto y que haga ver. Miren, van autoridades, van empresas, van personas de recursos humanos, finanzas, van estudiantes también, y queremos mostrarle que los actuarios estamos inquietos por estos temas y que tenemos ideas y que queremos presentar soluciones. Entonces, ojalá que uno de ustedes se lleve el premio y ojalá que participen. ¿De acuerdo? sería bueno. Sería muy bueno. Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias.